Profesor Maldonado, en esta ocasión y por iniciativa nuestra trajimos un par de trabajos, uno que es una acuarela de esta etapa nacionalista que tiene mi abuelo y otra que es que es un personaje revolucionario envuelto en su impermeable, asomando un fusil. Este tipo de impermeables son muy comunes en el estado de Morelos todavía en la actualidad y viene a colación por lo que vamos a decir. Bien, dado que es una cuestión de carácter testimonial, micrófono, qué complicado es de carácter testimonial, en este testimonio sí quise poner un tanto el reflejo de lo que pesó para nosotros José Revueltas como personaje que tratamos poco en vida, pero que también curiosamente empezó a dibujarse con mayor claridad dentro de nuestra universidad. Aunque José Revueltas probablemente escuchó alguna vez hablar de la Universidad Autónoma Metropolitana, basta decir que mi tío muere en abril de 76 y la UAM tenía año y medio de funcionamiento cuando esto ocurre. Mi tía Andrea, que fue profesora en la UAM Xochimilco, es profesora emérita de esta escuela, tuvo a bien echarse a cargo la tarea de publicar en 26 tomos junto con Philippe Cherón lo que llamaron las obras completas de José Revueltas, cuyo periodo de publicación va de 1978, que sale el primero, uno de los primeros fue Juventud y Revolución, que lo quisieron sacar a propósito del 10º aniversario del movimiento estudiantil de 1968. El último apareció en 1987, prácticamente 11 años después llevó la publicación de ellos, ¿no? Entonces aparecerán cuestiones de carácter personal, algunas en las cuales me detendré, otras en las cuales no me detendré. La primera que quiero hacer notar es una idea que tiene José Revueltas, que aparece en un libro que publican Andrea y Philippe, que se llama Conversaciones con José Revueltas. Entonces, en este libro le preguntan cuál es su concepto de la felicidad, y José Revueltas contesta, dice: curiosamente, las hijas de Carlos Marx sometieron a la misma pregunta a su padre en un cuestionario elaborado a guisa de entretenimiento familiar. Contesta José Revueltas, dice: me adhiero sin reserva alguna a la lacónica contestación que diera el fundador del socialismo científico. Mi concepto de la felicidad es la lucha. Y en esto lo plasmó a lo largo de su vida. Bien, la primera referencia que quiero hacer es que en mi familia existe una larga tradición de que quienes son descendientes de Silvestre Revueltas encasillan a Silvestre Revueltas y solo hablan de Silvestre Revueltas. Los que son descendientes de José Revueltas encasillan a José Revueltas y son ellos los que se sienten herederos y capacitados, por supuesto, con un trabajo por detrás muy alto, para hablar sobre el escritor José Revueltas. Y obviamente los herederos de Fermín Revueltas, que ahora somos 4, junto con un conjunto de niños que son mis sobrinos y mi hija, sentimos la responsabilidad de hablar de Fermín Revueltas. Pero en esta ocasión hicimos un poco de trampa y planteamos que un descendiente de Fermín Revueltas hablara sobre José Revueltas. Entonces vamos a ver.
Me brinco esto, me brinco esto, me brinco esto. Me brinco esto, me brinco esto. Muy bien. Y digo, para no pocos miembros de mi generación, pero tampoco para muchos como se pudiese llegar a esperar, existió un hito en su momento que solo conocimos por referencias que nos llegaron, que no llegamos a entender. Nuestro foco de atención en 1968 se encontró puesto más en la celebración de los 19º Juegos Olímpicos, y nuestras ilusiones se acercaron más al deporte y a la posibilidad de representar a México en un equivalente internacional del tal tamaño que en la de analizar la realidad inmediata. Éramos niños de 1968, cito a colación, lo traigo a colación, Víctor Bárcenas, aquí presente, y aunque no es consanguíneo mío, es en muchos sentidos mucho más hermano mío que otros, sin que esto traiga un demérito, que inmediatamente Emilio protesta. Víctor era un joven en aquel entonces, muchos de ustedes no nacían, el doctor Torres, que habrá tenido en 68, 12 años o una cosa así, ¿no? No me digas, ok, está bien. Y Maldonado, el profesor Maldonado, ayer me contaba, y con mucho gusto, que él iba a la prepa. Bueno, en 1968, ¿qué queríamos ser? Jugar fútbol. O sea, póngase a pensar, para muchos de nosotros que hablamos sobre el 68 para nosotros fue una cosa que vamos a construir de oídas, Alejandra. En 1970 queríamos jugar fútbol más que ser revolucionarios, aunque nos toca por generación la muerte del Che en 1967, nos toca el movimiento estudiantil francés en mayo de 68, nos toca la rebelión en Checoslovaquia, pero nosotros éramos totalmente ajenos a ello. ¿Nosotros qué queríamos ser? Futbolistas. ¿Qué queríamos ser? Dibujantes de Astro Boy o de alguna caricatura popular en aquel entonces. Pero un personaje que para nosotros es muy peculiar, que fue mi padre, compraba una revista que se llamaba ¿Por qué? Y compraba otra revista que se llamaba Siempre, en la cual se dieron noticias de los disturbios estudiantiles. Las fotografías, ustedes no sé si las recuerden o las hayan visto, eran fotos sumamente impactantes. Chicos aventeando bombas Molotov, era la primera vez que escuchábamos hablar sobre una bomba Molotov, camiones en llamas, camiones totalmente en llamas, muchachos golpeados, ambulancias y patrullas en la Ciudad de México. ¿Sí? A los 9 años, uno se podía impactar por un video famoso que hacen los Doors. Todavía no moría Jim Morrison, ni moría Jimi Hendrix, ni moría Janis, que era el de una canción que se llama Un soldado desconocido, en donde sale fusilado Jim Morrison, y la sangre de Jim Morrison mancha unos claveles blancos que están en su base. Nosotros teníamos este tipo de referencias muy elementales de lo que estaba pasando. En la casa de la Florida en Ciudad Satélite, había libros de José Revueltas, de nombres incomprensibles y alcances que rebasaron por mucho a la mayoría de sus lectores. Hay que decir, mi tío no es un escritor para las masas, y mucho menos para niños. Ensayo sobre un proletariado sin cabeza es un libro que yo he discutido con Víctor Bárcenas, y es un libro sumamente complejo. Además de la feroz crítica que se hace al Partido Comunista, no sin razón, en uno de estos artículos que han salido recién por el centenario de mi tío, alguien hizo un artículo muy breve, pero el título me pareció muy afortunado, que decía: hay que hacer un ensayo sobre una cabeza sin proletariado, que eso define más en sí la imagen de José Revueltas, una cabeza sin proletariado.
un militante comunista sin proletariado, que es parte de las disputas y parte de los problemas que en la actualidad está pasando a la izquierda. Los muros de agua, para los ojos de un niño soñaba más bien la imagen de un esquimal. Apuntes para una semblanza de Silvestre Revueltas. Este yo lo leí en la preparatoria y siempre me pareció un libro muy enternecedor, y me llamaba la atención que Andrea señalara que nunca consiguió el original. Casualmente en la casa alguna vez circuló el original, me acuerdo porque lo leí de viva voz. Los errores, la primera edición del Fondo de Cultura Económica, y un papá nervioso de 5 hijos, cuyo mayor era mi hermano Fermín, que tenía 13 años, y cuya madre, la madre de nosotros, comenzaba a trabajar en el Museo de las Culturas, en el centro de la ciudad. Mi madre contaba cosas así, Daniela. Contaba que tenía una amiga, la señora Roth, en Ciudad Tlatelolco, y que esta señora envió a su hijo a comprar el pan, y el niño, saliendo de su departamento, fue ametrallado y le volaron las piernas. Contaban también que una sirvienta que también trabajaba en Tlatelolco le decía a su patrona: quiero seguir trabajando con usted, señora, pero por favor no me mande a hacer mandados. Pasaban estas cosas, y de repente, en medio de los Juegos Olímpicos, fue enfrente de la Escuela Canadá, junto a la Escuela Canadá, junto al Juego Olímpico, oíamos mencionar a un tío lejano, que no era tan lejano, que era José Revueltas. Asociábamos en aquel entonces que si una persona iba a la cárcel era porque era un gran criminal, que era la imagen fácil que nos estaba vendiendo el gobierno, ¿sí? Pasando los años, uno escuchaba versiones. Yo una vez me tocó ir a un amigo cuyo padre era militar, que llegó un día muy ufano a su casa en octubre del 68 diciendo: ya apresamos a José Revueltas. Así como quien pesca al Chapo. Se llegaron a este tipo de extremos y empezamos a reconstruir, para mi generación, tanto el 68 como a los pensadores del 68, entre ellos José Revueltas, ya en nuestras escuelas. Por eso para mí José Revueltas está íntimamente asociado a la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto a la Facultad de Filosofía, pero con fuerza, y desde hace 37 años que pertenezco a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana. José Revueltas queda preso en octubre del 68, y luego la declaración del licenciado Díaz Ordaz en su 5º informe de gobierno. Ustedes recuerdan que el licenciado Díaz Ordaz asume la responsabilidad histórica de las acciones tomadas por el gobierno en relación con el movimiento estudiantil del 68, motivo por el cual el tipo debió haber estado preso inmediatamente, si es que era sincera su asunción de culpabilidades, junto con varios miembros de su gabinete. La minimización de los hechos, la represión de que fueron objeto los presos por el movimiento estudiantil, y que el mismo Revuelta señala en un libro, en un pequeño libro que creo que es terrible y que también merece un homenaje, que es Año Nuevo en Lecumberri, de cómo pasan los estudiantes y los presos políticos son enfrentados con los presos del orden común, y cómo estos presos del orden común se dedican a golpear salvajemente a los presos políticos. Digamos, me acordaba mucho de la biblioteca de Víctor de este texto, porque José Revueltas se queja de que le roban la estética de Lukács. Y José Revueltas dice: ¿para qué va a querer un pobre diablo de estos la estética de Lukács? Elie de Gortari, el filósofo, llora amargamente, abraza a José Revueltas. ¿Por qué? Porque le robaron libros, no libros ya impresos, sino borradores, así, cuartillas. Las roban y las tiran y las queman.
Entonces el trabajo de años lo tiraron a la basura. Uh-huh. Nuestros gobernantes contrastaron fuertemente con el ingeniero Eberto Castillo, fundador de quizás una de las mejores manifestaciones que ha tenido la izquierda en México recientemente, que es el Partido Mexicano de los Trabajadores, los cuales se sumaron el filósofo Elie Gortari, el recién fallecido Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Eduardo Valle, así como los escritores, el escritor Francisco Ignacio Taibo II, por supuesto Luis González, etcétera, etcétera. 1968, perdón, pero ya estoy viejo, tuvo la virtud de cribar claramente que entre quienes ocuparan las esferas de gobierno, a las que se sumaron no pocos universitarios en la actualidad, y los mejores hombres y mujeres del país, mediaba una distancia enorme. Una cosa eran los dirigentes en este país, e incluso, vuelvo a decir, algunos rectores de universidades, de las cuales la nuestra no escapa, se funcionaban de un lado junto o contrastando fuertemente con los mejores hombres que ha dado este país. En unos meses más se dio el destape en favor de Luis Echeverría, con la cárcel de Lecumberri llena en 2 de sus galerías por presos vinculados con el movimiento estudiantil, a los que se les negó su derecho a ser reconocidos como presos políticos. Este país, parte de los discursos maravillosos que vendió, es que en México no existían presos políticos, y tanto José Revueltas como Eberto Castillo lucharon mucho porque se les diera la cualidad de presos políticos. ¿Sí? Incluso cuando se ofrece por parte del gobierno de Echeverría la salida del grupo de estudiantes del 68, que unos fueran a Cuba y otros a Chile, al Chile de Salvador Allende, José Revueltas junto con Castillo se niegan a aceptar esto. ¿Por qué? Porque quieren que ser reconocidos como presos políticos. Una parte importante de la trascendencia histórica de José Revueltas se debe sin duda a su calidad como escritor, tanto de novelas como de cuentos, memorias y ensayos muy complicados, que a ojos de niños de 9 años, resultan inteligibles. Pero esto, aunque está escrito para una enamorada que tuvo en Cuba, bien puede ser entendido a ojos también de niños de 9 años. Dice José Revueltas: el 2 de octubre hubo un gran mitin de masas en la plaza de Santiago Tlatelolco, que se llenó de decenas de miles de gentes del pueblo, estudiantes, mujeres y niños. Aquí ocurrió lo más bárbaro que puedas imaginarte. Al anochecer, antes de que el mitin terminara, un helicóptero alumbró el lugar en una ancha zona sobre la multitud con una luz verde de bengala. Esta fue la señal para que se desatara una balacera de ametralladores y fusiles contra la masa inerme. Todavía no tenemos información precisa sobre el número de muertos. Oficialmente confiesan 34 o 35, aunque en la realidad son algunos centenares, pero cuyas familias han sido intimidadas y compradas para que no digan nada. Sabemos que decenas de cadáveres de jóvenes fueron incinerados y aún hay madres y familiares que siguen preguntando por sus hijos y sus hermanos, sin atreverse a creer que hayan desaparecido para siempre. Algo horroroso y terrible para lo que no hay palabra. El gobierno de esta burguesía infame y miserable que tiene el poder terminó por desenmascararse sin el menor rubor. Ahora, naturalmente, reina el miedo, pero eso no ha logrado apagar el espíritu de lucha. Cualquier semejanza con lo que está pasando, les juro por Dios que mera coincidencia. Aunque en la historia, el profesor Maldonado lo sabe mejor que yo, o el profesor Torres lo sabe mejor que yo, en la historia no hay coincidencias. Seguimos. Esto me lo brinco, aunque sí viene a colación una cita de Paz. En fin, al hablar del 68,
hace una referencia pronta a los distintos disturbios que se dieron en el mundo, las razones del por qué fueron tan importantes las universidades, de las protestas encabezadas en mayor parte por jóvenes, lejos ello de la lucha de clases prevista por Marx. Baste recordar que esta observación, aparentemente obvia, para quienes ingresamos a la universidad en la década de los 70 fue central. No queremos ser como nuestros mayores. Tambor de hojalata aparte, siempre he recomendado la novela de Günter Grass que se llama El tambor de hojalata. De una vez se las comento a quienes no la hayan leído. Aquí hay chicos de diseño, no estamos tan inmersos en esto como ustedes, pero El tambor de hojalata, acuérdense que narra la historia de un niño que tiene 3 años y que se niega a crecer porque le da la vergüenza, una vergüenza muy alta, el mundo de los adultos. Resulta necesario mencionar que en nuestro caso fuimos agradecidos deudores de uno de los últimos esfuerzos que tuvo el proyecto educativo de la Revolución Mexicana, consistente en la expansión del sistema de bachillerato universitario en la Ciudad de México. Se creó la UNAM, se creó la UAM, se creó el Colegio de Bachilleres y, pues digamos, se podría decir, ahí la llevábamos, ¿no? Agrega Paz, Octavio Paz. La universidad es, a un tiempo, el objeto y la condición de la crítica juvenil. El objeto de la crítica porque es una institución que segrega a los jóvenes de la vida colectiva y que así, en esa segregación, anticipa en cierto modo su futura enajenación. Los jóvenes descubren que la sociedad moderna fragmenta y separa a los hombres. El sistema no puede, por razón de su naturaleza misma, crear una verdadera comunidad. La condición de la crítica, porque sin la distancia que establece la universidad entre los jóvenes y la sociedad exterior, no habría posibilidad de crítica y los estudiantes ingresarían inmediatamente en el circuito mecánico de la producción y el consumo. Esto está diciendo Octavio Paz. En este terreno, la existencia de un escritor encarcelado, poco conocido en sus letras, criticado mordazmente y referido tanto por Díaz Ordaz como por Foz Quesada, llama mucho la atención. Una vez en una entrevista, Gustavo Díaz Ordaz dijo abiertamente que él era admirador y lector de José Revueltas. Se toma tal cual, se toma tal cual. Y baste recordar que el licenciado Vicente Foz Quesada, en su discurso de toma de posesión, una de las referencias que hace es a José Revueltas. También se toma tal cual. O sea, dice, está hablando de la democracia y de repente dice Foz Quesada, estoy pensando en José Revueltas y en Heberto Castillo. Así lo digo, te juro por Dios. ¿No me crees? Se puede checar esto, no hay ningún problema. Pero, hazme favor, le quitas todo y de repente sí, José Revueltas, ¿no? Antípodas de Revueltas, decimos, tanto Díaz Ordaz como Vicente Foz, aseguraba una continuidad felizmente vigente. Como en Los amores imposibles, ódiame pero no me olvides, permitió socialmente sin proponérselo el surgimiento de la necesaria pregunta sobre quién es y quién fue José Revueltas. En los días precedentes la referencia a mi tío sonaba a una ironía malsana. En la juventud, a pesar de las ásperas críticas dirigidas a quien fue Premio Nobel de Literatura en 1990, una coincidencia y un acierto los hermanan al célebre poeta desde 1969. Dirá Paz, y esto basta recordar, lo traigo a colación, mucho de la izquierda en México no le gusta vincular a Revueltas con Paz. Incluso estuvieron posteando hace no mucho una imagen donde está Octavio Paz con Carlos Salinas, que decía, no queremos paz, queremos revueltas. Pero olvidamos que Paz y José Revueltas fueron muy amigos. Incluso esto lo destaca mucho. También he tenido muchos sinsabores con algunos colegas sobre esto, pero lo destaca mucho Enrique Krause en una biografía recientemente publicada sobre Octavio Paz, en donde se ensalza mucho la amistad que tuvieron Paz y Revueltas. Octavio Paz dirá de José Revueltas, todavía están en la cárcel 200 estudiantes, refiriéndose al 68, varios profesores universitarios y José Revueltas, uno de los mejores escritores de mi generación y uno de los hombres más puros de México.
Basta recordar que Revueltas y Paz fueron amigos, vuelvo a insistir, y que José Revueltas se expresó así de Octavio Paz. Dice José Revueltas: el domingo pasado vino a verme Octavio Paz. Vino en compañía de Montes de Oca, como siempre magnífico, limpio, honrado, este gran Octavio, a quien tenía más o menos 8 años de no ver o algo así. Nuestro tema de conversación fue Eberto Padilla, el poeta censurado, digamos, por la Revolución Cubana. Y hay que recordar que Octavio Paz solicitó a José Revueltas una firma y José Revueltas apoyó a Eberto Padilla. También hay que colocar ese tipo de cosas. Te vendiste al capitalismo, ya te compraron, José Revueltas Valle. No, es el hecho histórico que puede ser mostrado, ¿no? Basta traerlo al meramente como una nota marginal. En 1984 tuve la oportunidad de hablar un momento con Octavio Paz en un homenaje a Ramón Girao en el auditorio de Radio UNAM. Me firmó un par de libros. Uno de ellos fue Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, y el otro fue El signo y el garabato. A Octavio Paz le comenté que era sobrino de José Revueltas y de inmediato se mostró lo más amable y se despidió de Lourdes Higuera, la mamá de mi hija, y de mí con sobrado afecto. Me brinco otro tipo de cosas, algunas anécdotas personales, y sí quiero hacer centrar en esto, ¿no? Estoy brincando mucho de lo que había escrito en Novio del Tiempo, que creo que es mejor oír al doctor Torres, es más simpático. Es más amable, ¿no? Bueno, me voy a ir sobre las anécdotas y ya me voy a brincar lo demás porque es divertido. En tanto José Revueltas salió de la cárcel, dio cursos universitarios en San Francisco y en San José, en California. Explicó marxismo inspirado en las enseñanzas del filósofo francés Henri Lefebvre, dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo éxito con su novela El Apando, llevado luego al cine con guión de José Agustín, se dejó crecer el cabello, moda que no pocos escritores adquirieron, entre ellos Julio Cortázar, acuérdense que es también la época en que se deja crecer el cabello, García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y por fin se le vio en la casa, en nuestra casa. Y el antecedente de que fuera nuestra casa de Echegaray fue muy gracioso. Se los voy a contar porque creo que sí vale la pena. Lo demás se puede ver y habrá gente que lo platique mejor. Esto es inédito. Nadie había platicado cuando fue José Revueltas a mi casa, entonces bien vale la pena. Resulta que la Universidad Nacional editó una colección de discos en los cuales importantes escritores, se llama De Voz Viva de México, leían algunos de los textos publicados en sus libros. Aparecieron Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Agustín Yáñez, y en la colección también estuvo José Revueltas. Un obsequio ocasional llevó a mi padre a casa del escritor, a quien le pidió una dedicatoria en el disco, no recuerdo para qué destinatario. Un buen regalo, el disco autografiado. La dedicatoria fue memorable y al mostrarla a mi madre, ella de inmediato tomó el disco, eso fue muy divertido, indignada, y comenzó a golpearnos, a toda la familia. Dice, esa noche por poco nos cenamos. ¿Por qué? Porque éramos brutos, futboleros y bobos, en pocas palabras. O sea, ¿con quién se nos comparaba? Bueno, el escritor fue a la casa. La figura familiar por excelencia vendría a cenar un día cualquiera con nosotros, la casa por la ventana. Eran los años de la secundaria y la pregunta emergía desde luego, ¿de qué hablar con José Revueltas? Fue mi papá por él a su casa, ya vivía en Insurgentes Sur, enfrente de lo que fuera el Cine Manacar, en un edificio que aún existe de nombre Berta, a pocos pasos de una gasolinería. Aquí lo digo, te lo digo textual, probablemente el doctor Vicente Torres podrá dar mayores referencias de ese departamento, seguramente fuiste varias veces, ¿no? En fin, tenía un cartel un póster del Che, tenía un tocadiscos viejito,
tenía unos libros aquí, tenía unos libros allá, la cocina al fondo, etcétera. En fin, llegó mi tío sobradamente emocionado por volver a ver los cuadros de su hermano, 14 años mayor, al que quiso y admiró tanto como a Silvestre. José Revueltas, y me gusta comentarlo, siempre en las cartas a sus hermanos y hermanas, las palabras de cariño y en no pocas ocasiones de admiración son el común denominador. Por supuesto, utilizadas además en ese precioso homenaje que escribió a su hermano Silvestre, mismas que se acrecientan cuando se tratan de sus hijos. Mi madre se desvivía en amabilidades. Recordé a un compañero de la secundaria, Juan Susano, que fue su vecino en un edificio en la colonia Anzures, muy cerca de la avenida Ejército Nacional, en su cruce con Gutenberg. No sé si fuiste. No sé. Ese, ¿no? Digamos, ¿dónde está la glorieta de...? No la de los hongos, la de Gutenberg y... no me acuerdo cómo se llama la otra calle. Y Thiers. Sí, que también hubo una glorieta con una fuente, vivía a 2 cuadras. Y quizá por ello me reconoció como igual al chico travieso que siempre fue, viéndonos en una ocasión y por tal motivo como iguales. Un gran abrazo fue el saludo, hablaba cosas simpáticas, refería anécdotas, veía los cuadros, reía mucho. Mi tío José era un tipo que se reía de todo. Aunque era muy serio ahorita que se mostraba, sí, gris es toda teoría, gris es toda teoría y la teoría tiene que ser gris. Sí, pero era un tipo que se reía de todo. En aquella ocasión ya lo acompañaba Emma Barrón, su última y amable esposa. Comentó también sobre unos programas televisivos de la serie Encuentro, próximos a realizarse, conducidos por el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, en los que compartiría la mesa, entre otros, con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa siempre ha sido un tanto receloso de mi tío José, aunque manifiesta su admiración. Miguel Otero Silva, que creo que es un extraordinario escritor, que yo no sé por qué no se le ha explotado más, Agustín Yáñez. Viene al caso recordar que en aquel entonces el Ejecutivo Nacional impulsó la presencia de varios intelectuales, o la presencia en el país de varios intelectuales, entre ellos Ryszard Kapuscinski. Kapuscinski fue invitado por el licenciado Echeverría y estuvo aquí durante mucho tiempo. Bueno, convivimos 3 o 4 veces más con José Revueltas, pero ahora en su casa. En una ocasión se encontraba platicando con un tipo muy listo, hijo del actor Pedro Infante. En otras departió con mis hermanos el regreso de un día de campo del desierto de los Leones, a lo mejor te acuerdas de esa. En una última estuvo platicando con su hermano Agustín, quien vivía en los Estados Unidos, en casa de su hija Andrea. Siempre de sonrisas e intereses por la gente, lleno de libros y tareas pendientes, hasta un día de abril de 1976. Intentamos verlo en varias ocasiones en el hospital de nutrición, pero realmente fue imposible. Hasta que en uno de los diarios de la tarde apareció como nota secundaria la muerte de José Revueltas. Fue opacado su fallecimiento por el de la lideresa de los billeteros, Sarita Ornelas, que así ocupó todas las planas habidas y por haber, por la cual el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, el licenciado José López Portillo, expresó su más sentido pésame. Por José Revueltas no, pero por Sarita Ornelas sí. Me dio envidia. Sarita Ornelas. ¿Sí? Bueno, fuimos al panteón tras acompañar además los restos de mi tío a la Facultad de Filosofía y Letras. En el auditorio Che Guevara se le rindió un bonito homenaje, en el cual el doctor Elide Gortari dijo, en medio de lágrimas y muy acongojado, que José Revueltas era su hermano. Eso me conmovió profundamente y a la fecha a quienes considero más cercanos a mí les doy ese trato. Invento de una familia que quise fuera creciendo y que pudiera decir, entre otras muchas cosas, que también fueron parientes de José Revueltas. En el Panteón Francés fue enterrado un día de Semana Santa y me pareció bien por no ser lejana a la tumba de su hermano Fermín. La tumba de mi abuelo está a escasos 500 metros de la tumba de José Revueltas. Digo yo, parece ser muy de los abuelos morirse en Semana Santa. Y mi tío abuelo murió en Semana Santa. Un cortejo no muy grande lo acompañó, pero un cortejo de gente muy valiosa.
a mí me sorprendió la amistad con el doctor Torres ya desde varios años. El doctor Torres también estuvo presente y alguna vez comentamos esto sobre el sepelio de José Revueltas. Iba yo en la parte trasera, había llegado el servicio de Galloso, mismo lo que lo llevó el día previo a la universidad, y se decía que el ministro de Educación venía en representación del presidente Echeverría, al que semanas antes había saludado con motivo del traslado de los restos de Silvestre Revueltas a la rotonda de los hombres ilustres. Recuerdo, cuando Luis Echeverría y José Revueltas se encontraron, se dieron un fuerte abrazo. La fotografía apareció en la primera plana del diario El Día, cosa que vi a pocos pasos de distancia. Echeverría venía acompañado de su esposa María Esther y fue la última vez que lo vi. Habló cosas breves con mi madre y mandó los cariñosos saludos que acostumbraba a mi padre y hermanos. Años después me enteraría que entre el presidente y el escritor existió una amistad de consideración. Llegado el féretro de José Revueltas a su tumba, e iniciado el discurso del ingeniero Víctor Bravo Aguja, marcado por la típica retórica oficial y que parece haber hecho escuela, pronto se escuchó un grito que decía: cállate. Otro inmediatamente: ustedes lo mataron. Otro decía: lárgate. Que para un secretario de Estado en aquel entonces era muchísimo. Cállate, ustedes lo mataron, lárgate. Ya los puños de la concurrencia en alto, que pronto fue apoyado por el resto de la concurrencia, entre ellos uno que a la larga será también uno de mis maestros, el letrado Vicente Francisco Torres. La conclusión fue definitiva y categórica. Martín Dosal le gritó: ¿pero qué no entiende, señor? Que no lo queremos oír. Ahora que están cambiando una suerte de cosas, esperemos que algún día alguien se atreva a gritar, algún funcionario ya de cierta importancia: ¿pero qué no entiende, señor? Que no lo queremos oír. El entierro se convirtió pronto en un mitin político. Una bandera roja con la hoz y el martillo hecha en un desvelo apresuradamente cubrió su ataúd. Una bandera roja que al fin y al cabo simbolizaba el amor entre obreros y campesinos, que entre otras ideas siempre trae el movimiento socialista. Un canto surgió pronto: yo quiero que a mí me entierren como revolucionario, con una bandera roja y un fusil al lado. Es una canción muy bonita de aquel entonces. Luego se cantó la Internacional, y me hubiera gustado en aquel entonces que hubiera estado Víctor Bárcenas, Celso Valdés, Alejandro del Palacio, de quien me he considerado su alumno durante los últimos 30 y tantos años, Lourdes Higuera, Blanca López, Miguel Necochea, Roberto Ladrón de Guevara, Evo Usmani, Guillermo Gazzano, Ivo Morillo, Angélica Contreras, Patricia Jardines, y acabo. Elsa Cecilia Frost, Eva Moranchel, Xiomara García, Teresa Oxejo, Emilio Malpica, Dulce Castro, pero en especial mi hija Camila Revueltas. No podía estar todavía. En su tumba aparece una frase que dice: gris es toda teoría, verde el lauro árbol de la vida, a la que me gustaría algún día poner: todo acto de creación es un acto de amor. Poco después llovió sobre la Ciudad de México. Cuando ingreso a la universidad, a esta universidad, me llama mucho la atención, ya casi acabo, que el doctor Francisco Sekeli, la doctora Matilde Espinosa, varios compañeros de ingeniería inmediatamente dijeron: eres pariente de José Revueltas. Fernando Chávez, profesor de economía, me dio a leer un texto en el cual uno de los primeros acuerdos del CITUAM en 1976 decía que el auditorio de esta unidad se iba a llamar José Revueltas. No sé por qué no se cumplió esa petición del sindicato, pero bueno, quedaba como un acuerdo del sindicato en 76 que el auditorio de esta universidad se iba a llamar José Revueltas. Alejandro del Palacio siempre lo menciona en sus textos, al igual que otros destacados profesores, no solo de esta escuela, sino de la Facultad de Filosofía, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, por supuesto el doctor Abelardo Villegas, que fue también pariente de la familia, y otro tipo de personajes. La cosa de la leyenda sobre mi tío, aunque también es parte de lo que escribo aquí, retoma mucho auge en 1987,
con el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, en la ciudad universitaria, que se da a raíz o respuesta de las propuestas del doctor Carpizo. Un chico en la Facultad de Filosofía pintó: ay José, cómo me acuerdo de ti en estas revueltas. Pasan los años, y es muy curioso que entre los chicos siga apareciendo la figura de José Revueltas constantemente. Incluso alumnos míos me han llegado a preguntar, unos muy simpáticos, que si yo soy José Revueltas el escritor, y por darles el avión les digo que sí. Lo cual pues después se enteran por qué no se deja otra vez la barba, ¿no? Pues porque no me sale, ¿no? Hay problemas con eso. Ricardo Garibay escribe sobre José Revueltas. José Revueltas fue amigo de Ricardo Garibay, y quiero terminar con una idea que trae Ricardo Garibay. Dice Ricardo Garibay que una vez Revueltas le dijo en Lecumberri, cito la relación que hace Garibay, dice: nunca he podido hablar con escritores, claro, pero en este caso había algo más, una como acusación en mi contra, y no era yo solo, y muchos se sonrojaban conmigo, un disgusto de mí mismo que no tuve frente a de Gortari ni frente a Castillo. Tal vez era cierta la frivolidad que me colgaba cuando viajamos juntos, yo el frívolo, el de afuera, no importando qué auténticas razones tuviera para no hacer de los de adentro. Acabo. Ricardo Garibay finalmente también fue de los de adentro, pero de una cárcel mucho más elevada y digna que la montada por el Estado mexicano a propósito del movimiento estudiantil. Y en la experiencia, a las previamente construidas en torno a los médicos, los maestros y los ferrocarrileros. Habría que agregar a Ayotzinapa también. Juntos, escritores y presos políticos de los distintos movimientos sociales de aquel entonces enarbolaron la palabra esperanza por un futuro mejor para su país, acrecentando nuestra sólida razón para ser mexicanos aquí, ahora y siempre. Actitud y mensaje que quiero compartir con mis mejores alumnos, y por supuesto con Camila, mi hija. Qué bueno que están Daniela, Alejandra, Karen, Angélica, Fernanda, los de allá que no los alcanzo a ver, pero que muchos son alumnos míos. Todos esos son alumnos míos. Los veo desde afuera, mucho más allá del parentesco, porque ellos desde adentro siguen siendo una luz urgente, una base de lucha contra el sinsentido que caracteriza la vida hoy día, y en ellos encontramos un ejemplo y una palabra de ánimo ante las grandes demandas de la nación toda. Termino. Te queremos, tío, siempre, y siempre parte de tus sobrinos, Camila Revueltas Higuera, José Revueltas Valle, de mis amigos, profesores y alumnos de toda la vida. Escribí eso en Estados Unidos, en Reno, Nevada, en el verano de este año. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor José Revueltas Valle por su sentido testimonio. Este testimonio viene, ya les había comentado, en la revista Tema y Variaciones número 43, que esperemos el mañana miércoles, por ahí de las 14 horas, tener ejemplares de la revista. Y junto con la revista viene la separata sobre diseño gráfico y literatura, que es donde vienen la creatividad de los jóvenes, los carteles que están en la exposición del segundo piso de la biblioteca. Gracias, maestro.